traen en esta mañana, ya que si dentro de una actividad que tenemos todo es importante, desde la oración, los cantos, todo, porque tiene que ver con nuestro Dios. Pero sin demeritar lo que mencioné, algo que también es muy importante es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios hablándonos a través de este libro, de estos 66 libros que tenemos aquí, y que la palabra de Dios permanece para siempre, porque han tratado de destruir este libro a través de los años y no han podido, porque no pueden ni podrán, porque la palabra de Dios permanece para siempre y es la Biblia totalmente confiable. Así es de que es Dios hablándonos no audiblemente, pero sí a través de su palabra. La Biblia, hermanos, no contiene la palabra de Dios. Hay que aclarar esto. La Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Algunos sí, algunos no. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. Este libro es la palabra de Dios. Y bueno, pues voy a pedirles que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, ya que de ahí vamos a memorizar nuestro texto en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Lo vamos a leer primeramente y después vamos a hacer el propósito, el intento de memorizarlo, si son tan amables. Juan 4, 24. Si ya lo encontraron, hermanos, vamos a leer unidos esta porción que dice, Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una vez más, Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es nuestro versículo, nuestro pasaje de memoria. Bueno, es que se entiende que cuando llegan los grupos, los jóvenes y los adolescentes, decimos un versículo de memoria. Es decir, no se vale abrir la Biblia. Se trata de hacer todo el esfuerzo por memorizar esta porción. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Punto y coma. Y los que le adoran, ¿sí?, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones este versículo, pero no sé si en esta mañana, de mi lado derecho, alguno de ustedes lo quiera compartir. Y lo podemos dividir en algunas partes. Bueno, la cita es Juan 4, 24. Entonces dice aquí, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. De la manera que a ustedes se les pueda facilitar. Algunos con leerlo 2 o 3 veces ya les ayuda a retenerlo. Otros al dividirlo como hace un momento. En fin, de mi lado derecho, si alguno ya lo quiere compartir, adelante. Adelante atrás. Bueno, hermano Víctor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien. 4:24. Muy bien, hermano, gracias. Sí, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Atrás, ahora sí. San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que adoren, muy bien. Ahora sí, atrás. Buen bien. Adelante. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que adoren, muy bien. Juan 4:24. Sí, ahora sí, hermanos. Atrás. Muy bien. ¿Habrá alguien más de mi lado derecho? Porque ahorita seguimos con mis hermanos del lado izquierdo. Hermana, adelante.
Muy bien, Juan 4:24. Muy bien, hermanos, los felicito. De mi lado derecho lo hicieron muy bien. De mi lado izquierdo, igual, ahorita regresamos de momento con usted. De mi lado izquierdo, ¿quién ya lo puede decir con toda confianza? Si batallan, le ayudamos. Que adoren. Muy bien. Hermana, ahora sí. Los que le adoran. Que adoren. Muy bien. Juan 4:24. ¿Alguien más de aquí de mi lado izquierdo? Dios y los que es adoren. Juan 4:24. Excelente, hermanos, muy bien. Creo que es un versículo que está, bueno, no está tan fácil, pero se entiende. ¿Alguien se quedó con la intención? Adelante, hermano. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Muy bien, Juan 4:24. Muy bien, así es. ¿Alguien más? No se queden con ahora sí, con las ganas de decirlo. Esto, adelante, hermana. Muy bien. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, hermanos. No se queden con el ánimo de decir el versículo, ya que esto es parte de la escuela dominical, es parte de lo que venimos a hacer en este lugar, aprender a memorizar la palabra del Señor. Entonces no se queden de veras con las ganas de decirlo, con toda confianza. Muy bien, hermanos, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Adelante, no, hombre, hermano, yo creo que van muy bien. Amén. Dios es espíritu, ¿Y los qué? y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan. Juan 4:24. Muy bien, hermanos, los felicitamos. Creo que la mayoría, si no es que todos lo han dicho y muy bien. Bueno, este versículo nos está dando las características de cómo es nuestro Dios. Y ciertamente, nuestro Dios, dice, está en los cielos. Y todo lo que Él quiso hacer, lo ha hecho. Y nadie le puede decir lo contrario. Nuestro Dios tiene atributos naturales y atributos morales. Algunos lo han marcado de esta forma. Algunos mencionan que los atributos naturales pues son los que conocemos como que Dios es omnipotente, que todo lo puede, Dios es omnisciente, que todo lo sabe, Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes y además que Él es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Él no cambia, Él es el mismo. Y por otro lado también tenemos los atributos morales. Dios es justo, es bueno, es santo, misericordioso, entre otros, ¿verdad? Y nuestro Dios, hermanos, es espíritu. Y los que le adoran, es decir, nosotros que lo conocemos a través de Cristo, nuestro Salvador, nosotros, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es algo muy parecido a lo que dice el Salmo 67. Si vamos al Salmo 67, encierra todo el plan de Dios para la humanidad. Y el propósito de la humanidad, desde luego, es que conozcan primeramente a Jesucristo y ahora sí entren en ese plan maravilloso de Dios que es honrarle, adorarle, porque nadie merece honra y gloria sino solamente Dios. Dice el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 2.
Exacto, para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Recuerdan Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones. ¿Qué cosa? Tu salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que todas las naciones conozcan tu salvación. Y el versículo 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nosotros estamos en esta mañana, hermanos, estamos aquí en este lugar alabando, honrando, glorificando a un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Y nuestro Dios está aquí. Y usted dice, pero no lo puedo ver. Él vive en nuestro corazón. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Y Él es espíritu. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Ahí hay una gran diferencia entre algunas personas que se dejan llevar por lo que ven. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucita y se apareció a varias personas y se apareció a los discípulos? Y había uno de los discípulos llamado Tomás que dijo, hasta que no lo vea con mis propios ojos y no vea el costado y meta la mano en el costado, hasta entonces voy a creer. Y se le dice, no seas incrédulo, sino sé un creyente, ¿verdad? Hermanos, no necesitamos ver algunas cosas para creer que nuestro Dios es soberano, para que nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bien, hermanos, este es el versículo que vamos a compartir. No se les olvide, no se les vaya a olvidar esta porción tan importante. Y bueno, el título en esta mañana es Mirad los campos. Qué importante es voltear a ver la naturaleza y sobre todo en estos días que Dios nos ha bendecido con abundantes lluvias, hermanos. ¿No lo creen así? Bueno, porque resulta que a veces no estamos contentos. A veces está el calorón y queremos lluvias, queremos fresquito. Y vienen las lluvias y no, ya no queremos lluvias. Y viene el frío, ya no queremos frío. O sea, la realidad de las cosas es que muchas veces no estamos contentos, ¿verdad? Cuando deberíamos de estar contentos porque Dios es el creador de todas las cosas. Y ahorita podemos ver una preciosa vegetación acá en el norte. Podemos ver en varios lugares esos árboles frondosos, esas plantas preciosas, esas flores hermosas. Yo no sé cuántos de ustedes se detienen a ver la creación de Dios. Es algo maravilloso, hermanos. Nos estamos perdiendo de muchas bendiciones. A mí me encanta ver por la mañana ahí en el área de la colonia donde estamos viviendo, aunque no lo crean, pero hay muchos pájaros carpinteros. Y me gusta verlos y de repente están haciendo sus ruidos muy típicos e inclusive en algunas estructuras metálicas. Y ahí están, pegue y pegue y pegue y pegue. Eso me emociona. O ver esa colibrí de repente que se acerca y es la única ave que puede volar hacia atrás en reversa, el colibrí. Me emociona ver todo esto. Las flores, etcétera. Bueno, a lo mejor les estoy aburriendo porque a ustedes no les llama la atención eso, ver las flores. Eso es para las personas como el hermano Rogelio, ya de 80 años, ¿verdad? No, hermanos, creo que es una bendición que Dios nos da poder ver la naturaleza, ver los montes, ver la vegetación. No se diga cuando van a carretera. Mirad los campos, es el tema de esta mañana. Mirad los campos. Posiblemente no vamos a terminar todo el tema porque es mucho material, gracias a Dios, que encontramos precisamente en el Evangelio de Juan. Y quiero llevarles, por favor, ahí
en el capítulo 4, donde hace un momento leímos ahí el versículo. Dejo un momento para que lo busquen. ¿Ya llegaron ahí? Ok, en el encabezado de sus ejemplares de la Biblia, encontramos ahí el encabezado que dice... Ajá, ya lo notaron, hermanos. Ese es el encabezado. Esto es lo que nos ayuda un poquito a entender el contexto de esta porción. Y este capítulo precisamente habla del encuentro entre Jesucristo y la mujer samaritana. Por supuesto que cada que abrimos las Escrituras, las abrimos porque tenemos una necesidad como hijos de Dios, como matrimonios, como padres, como iglesia. Es en la Biblia donde podemos satisfacer nuestras necesidades que en primera instancia son de carácter espiritual. Amén, hermanos. Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahora sí, todas estas cosas os serán añadidas. Es como cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le dijo, dame sabiduría. ¿Por qué, Salomón? Porque no sé cómo entrar ni cómo salir. Porque no sé cómo gobernar tu pueblo tan grande. Entonces dame sabiduría. Y a Dios le agradó esa petición. Y por haber pedido sabiduría, Dios le añadió todas las cosas más. Así es nuestro Dios. Él quiere que nuestra mente, nuestro corazón siempre esté puesta en Él. Y que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Así es de que, hermanos, la necesidad que podemos ver hoy en estos días es ver a las nuevas generaciones que vienen. Hemos estado, gracias a Dios, como iglesia, todos somos la iglesia, hermanos. La iglesia somos todos nosotros. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Claro, Él ha puesto un orden dentro de su iglesia. Ha puesto pastores, diáconos. Y también ha puesto colaboradores, hermanas, hermanos, jóvenes. Y todos somos la iglesia. Y gracias al Señor que en esta semana pudimos decir que somos más que vencedores. Porque a pesar de las adversidades que se vinieron en estos días de escuelitas bíblicas, salimos adelante con la ayuda y con la gracia de nuestro Dios. Sin eso no podemos avanzar. Entonces, nos tocó hacer algunos recorridos, tanto al hermano Oscar, servidor, hermano Enrique, y yo me quedo sorprendido de ver a las nuevas generaciones. Me tocó ir por algunos niños y en primer lugar los niños sabemos que son de Cristo, son de Dios. Y los niños son los más honestos cuando abren su corazón, más que cualquiera de nosotros que estamos aquí reunidos. Pero los niños están siendo bombardeados por todas las cosas que hoy vemos en este mundo. Y tienen una mente tan abierta, puedo decirlo así, tan abierta, que a veces tocan temas que no les corresponde de acuerdo a la edad que ellos tienen. Increíblemente estoy diciendo niños de 7, de 8 e inclusive de menos edad. Tocando temas de sexualidad que no les corresponde. Diciendo palabras que no son propias a la edad, insisto, a la edad que ellos tienen. Y eso es alarmante, hermanos. Yo creo que entre tantas cosas que nos están golpeando como sociedad, sin duda la tecnología está despuntando terriblemente en captar la atención de muchas personas, incluyendo a los más pequeños. Y no me van a dejar mentir. Apenas si llora el niño ya no le das el biberón. ¿Qué le das? Y quítale el celular. Es como cuando el chupón, o cuando el biberón. Hermanos, esto es una realidad palpable. Los niños están creciendo con el chip integrado, dicen algunos, y nos puede dar algo de risa, pero no es
causa de risa, es causa de poner atención, es momento de poner atención. Las nuevas generaciones ya no interactúan entre ellos como debe de ser. Por eso gracias a Dios por estas escuelitas, porque ellos las necesitan, ellos necesitan interactuar, ellos necesitan, hermanos, ¿por qué no recordar hace tiempo cuando no teníamos tantas redes sociales, cuando el teléfono no era fácil que a una persona llevara un teléfono, eran contaditos los que traían algún teléfono? Y los teléfonos en aquellos años eran teléfonos grandes, es más, inicialmente el teléfono estaba así, y la antena estaba así, y la pila la traías en la mochila, ¿sí o no? Los militares, desde ahí empezaron los teléfonos celulares, y aunque no lo crean, la unidad central de procesamiento, lo que se conoce como el CPU de una computadora, era un cuarto de 4x4, el CPU. Y ahora no, ahora en un dispositivo tan compacto, ahí ya tienes tanta capacidad, tanto procesamiento ahí. Estamos viviendo tiempos interesantes en cuanto a tecnología, pero demasiado peligrosos, hermanos, muy, muy peligrosos. Y ahí vienen las nuevas generaciones. Y nosotros estamos muchas veces con la mirada puesta aquí, en lugar de mirar hacia allá. Mirad los campos, ¿sí? Para avanzar un poquito más, no solo las nuevas generaciones están siendo movidas por todo esto de la tecnología. Aclaro una cosa, no estoy satanizando, no estoy diciendo que la tecnología es mala. Que quede claro, hermanos. El problema es el uso que se le está brindando a la tecnología. Es como las drogas, ¿sí? El uso de las drogas, por ejemplo, la morfina, la heroína y todas esas cosas, los utilizan clínicamente. Una persona cuando ya tiene una fase terminal de cáncer, por ejemplo, por los dolores que son muy fuertes, tienen que suministrarle heroína, morfina, es el tope. Entonces, el problema no es la droga, el problema es el uso que se le está dando, igual la tecnología. Hace algunos años, y todo esto también nos está afectando a nosotros como adultos, y es por eso que las nuevas generaciones ya vienen encausadas a un estilo de vida vertiginoso, en donde, ¿qué será a los 10 años, a los 11 años, a los 14, a los 15 o a los 20 años con esas nuevas generaciones? Y los vengo escuchando y me duele en el corazón saber lo que a veces hay dentro de las familias, porque de ahí viene todo, el núcleo en donde están viviendo. Porque ellos escuchan, ellos ven, ellos absorben como unas esponjas, absorben tanto lo bueno como lo malo. Y nosotros como adultos también hemos caído en las garras del mal uso de la tecnología, y no me van a dejar mentir. Hace algunos años, no sé, tal vez 2 o 3, no me acuerdo, me habló mi hermana diciéndome, oye, tus contactos, la mayoría son pastores. Le digo, pues sí, y hermanos y hermanas, la mayoría. No soy muy dado a las redes sociales, pero sí usamos redes sociales, ¿verdad? Me dice, ten cuidado porque estás enviando pornografía. Dice, le digo, ¿cómo? Dice, sí, mira, tú estás enviando pornografía. Pues dije, eso es alarmante, ¿cómo es posible? Y rápido empecé, y la que me apoya mucho, pues es mi esposa, y le dije, oye, yo estoy mandando información a mis contactos, y es este tipo de información. Y pues ya buscamos, y ya ella me ayudó, y quitó toda esa información, que esa misma información la tienen tus hijos, con solo un clic, aunque no lo creas. Y en fin, se corrigió el problema, pero le digo, oye, ¿cuál fue el problema? O sea, ya borraste, ya borramos todo ese asunto. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo el problema? No, pues sí, llegamos al problema y nos dimos cuenta de que dentro de las aplicaciones o las plataformas decía, un jueguito inofensivo, si encuentras el changuito en el laberinto, dale clic. Y mis ojos, ¿verdad?
aquí a la izquierda, vio ese jueguito inofensivo. Y hay un laberinto y si encuentras el changuito, dale clic. Y al darle clic, abrió un portal de toda esa información. ¿Se dan cuenta? Si los mismos adultos caemos fácilmente, con mayor razón los niños que les damos. Para que no llore el niño, dale su tabletota. ¿Sí? Porque ya no se conforman con un Alcatel, ¿no? No, porque si no es touch, menos. No, dale su tabletota para que no llore. Hermanos, este es un problema muy serio. Las nuevas generaciones que vienen y las que actualmente están necesitan ser salvados por Jesús. Jesús es el Salvador del mundo, hermanos. Y nos salva, como ya hemos experimentado en el buen sentido de la palabra, nos salva de la condenación eterna, nos salva del pecado, nos salva de las fauces del león rugiente que es Satanás, nos salva del mundo y del sistema que está imperando en estos momentos. Él es el Salvador, hermanos. Son buenas noticias cuando una persona escucha de Jesucristo y del Evangelio. Por eso se le dice las buenas nuevas, las buenas noticias. La necesidad es apremiante, hermanos. Ojalá que Dios pueda mover nuestros corazones y ser sensibles ante esta necesidad de las nuevas generaciones. La iglesia, como propósito, la iglesia no debe perder la vista, ¿sí?, de tan importante labor, que aún los ángeles quisieran participar de esta labor tan preciosa de anunciar el Evangelio, pero a ellos no les fue encomendada esa labor, hermanos. Esa labor solo fue encomendada a la iglesia del Señor. La iglesia, ¿y la iglesia quiénes son, hermanos? ¿Quién es la iglesia? Todos somos la iglesia del Señor. Si tú ya tienes a Cristo como tu Salvador personal, tú eres parte de la iglesia del Señor. Muchas veces los afanes de este siglo nos ahogan, ¿sí?, y no nos dejan ver con claridad las almas de las personas, porque cada persona, hermanos, cada persona en este mundo es o tiene un alma que es importante para Dios. No sé si están de acuerdo. A veces los líderes creen que están tratando con algo que no importa, cuando tratar con las personas es tratar con sus preciosas almas. Almas que si no son confrontadas con el Evangelio, irremediablemente van a una condenación eterna, dice la palabra de Dios. Algunos líderes ven a las personas con un signo de peso solamente, ¿sí?, porque lo que les interesa es el materialismo, llenarse los bolsillos de dineros, y echan de ver que las personas son almas preciosas para el Señor. Estas almas, muchas de esas almas de ellas van directo al infierno, porque la iglesia del Señor está muy sumergida precisamente en los afanes de este mundo, y es necesario ahorita, no mañana, hermanos, que alcemos nuestra mirada y que veamos que ya es el tiempo de trabajar, el tiempo de compartir el Evangelio que tiene poder para salvación y que puede tocar y alcanzar a toda persona por medio del Señor Jesucristo. Así como vemos la naturaleza que es hermosa, el Evangelio es precioso. Y ese Evangelio tiene que ser compartido a las demás personas. Por eso tenemos que mirad los campos. Les invito para que tengamos una lectura ahí en el capítulo 4 e ir contextualizando e ir tomando aplicaciones devocionales de esta lectura, por favor. Voy a leer y usted nomás sigue en su vista ahí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues
a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí, hermanos. Este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana nos deja ver algunos puntos importantes en donde, retomando el título, debemos de mirar los campos. Debemos de mirar los campos. En este marco histórico, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo, recuerden que cuando Él inicia su ministerio, fue a la edad de... Cuando Él empieza su ministerio, es después de que se bautiza. 30 años, hermanos, ¿sí? Cuando Él inicia su ministerio, claro, sabemos que el propósito de Él en este mundo era dar su vida en rescate por muchos. Él mismo dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es como cuando una vez les hice una pregunta, ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús, hermanos? Terrenalmente hablando. Pero acuérdense que Él es eterno. Él es alfa, Él es omega, Él es principio y Él es fin. Él es eterno, Colosenses 1:15. Pero cuando el hombre cayó en pecado, era necesario enviar a Jesucristo a este mundo. Y el medio fue una mujer llamada María, virgen, que engendró por obra del Espíritu Santo. Y ahí Él se humanó. Por eso Él conoce todas tus necesidades. Conoce todo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Pero hay una diferencia. Sin pecado. Amén. Sin pecado. Tú y yo somos diferentes a Él. Tú y yo sucumbimos fácilmente ante la tentación. Él es sin pecado. Y Él cumplió su plan maravilloso al llegar a este mundo y después de llegar a la edad de 30 años y después de obedecer al mandato del bautismo. Por eso es muy importante el bautismo, hermanos. Es el primer paso de obediencia para servir al Señor. Y Jesucristo nos da el ejemplo. Él se bautizó y de ahí en adelante empezó a ejercer de una manera muy especial el ministerio aquí en esta tierra. Hermanos, Jesucristo visitó desde luego diferentes lugares, anunciando el Evangelio, anunciando su propósito de por qué estaba en este mundo, anunciando que le era necesario padecer mucho por los hombres, ser crucificado, y aún así muchos no le creían, muchos le seguían al ver sus milagros, porque tal vez le aplaudían todo eso, pero después se desanimaban y regresaban hacia atrás.
Aún sus discípulos también les dijo, Señor, se están regresando, y el Señor voltea y les dice, ¿acaso quieren ustedes también irse? Adelante. Porque no es fácil servir al Señor y seguirle. Jesucristo viajaba en este caso de Judea a Galilea, pasando por Samaria, ¿sí? Pasando por Samaria, por razón de lo que dice el versículo 1, hermanos, ahí en donde vemos que los fariseos habían oído decir que Jesús, ¿qué? Hace y bautiza más discípulos que Juan. Los fariseos, una de estas sectas que predominaba en estos tiempos del ministerio terrenal de Jesucristo, eran aquellos que solo buscaban ocasión para tentarle. Un fariseo, hermanos, como un saduceo, son hombres religiosos que conocían, digamos, la Torá, que conocían el Pentateuco, que conocían muchas cosas muy religiosamente, como Nicodemo, que era un rabí. Nicodemo era una persona muy preparada también, y había muchos eruditos que estudiaban bastante, pero que en el corazón de ellos estaba totalmente un vacío. ¿Por qué? Porque no conocían acerca de Jesús como el Mesías, como el Salvador. De hoy en día hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías, cuando el Mesías ya llegó, hermanos. Amén. Llegó montado en un pollino y dijeron, ¿cómo es posible? Porque nuestro rey, nuestro Mesías, Él va a venir de otra forma, no en un pollino. Pues así llegó. Pero cuando venga otra vez, hermanos, ahí van a doblar sus rodillas, quieran o no quieran. Entonces, el Señor Jesucristo viajaba en estos diferentes lugares, y los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ese era uno de los propósitos, de los motivos, ¿verdad? Había escuchado decir esto. Es como cuando el teléfono se descompone, hermanos, ¿sí? Cuando usted da un mensaje a una persona y esa persona le dice a otra, y ya lo que originalmente se dijo no fue así. Bueno, en aquellos tiempos había también de todo. Como puede ver hoy en día, murmuración, porque la hay, hermanos. Sin embargo, dice que el Señor salió de Judea y se dirige otra vez hacia Galilea. Me llama mucho la atención del versículo 4. ¿Lo pueden leer? Esta frase, hermanos, le era necesario. Le era necesario pasar por Samaria. Aunque el camino, hermanos, que pasaba por ahí, por Samaria, era la ruta más fácil, la ruta más corta para que pudieran entonces llegar hasta a Galilea, los judíos evitaban esta ruta porque había una gran enemistad entre los judíos y los samaritanos. O sea, dice la Biblia que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, o sea, tenían roces fuertes, choques fuertes, diferencias fuertes entre ellos. ¿Y qué podemos hablar acerca de los samaritanos? Pues ellos eran un grupo étnico y religioso que surgió allá en la conquista del reino de Judá cuando fueron invadidos por los de Babilonia, quienes los tomaron casi a todos ellos, casi a todos ellos los llevaron cautivos, y a los únicos que no se llevaron fue precisamente a las clases más bajas de la sociedad. Desde aquel entonces eran rechazados. No los querían a ese tipo de gente en Babilonia, ¿sí? Ellos fueron los que se quedaron, se casaron con otra gente que gradualmente fue llegando a la región, y fue así como surgen los samaritanos, con ideas diferentes, con una fe muy diferente por el hecho histórico en su conexión con el pueblo de Israel. Ellos tenían una combinación de leyes y rituales basadas en la ley de Moisés, además de que eran muy supersticiosos, creían muchas cosas que pues indudablemente no son. Como mexicanos no cantamos mal las rancheras. En México, si hay algo que predomina, precisamente es la superstición. ¿Cuánta revuelta no causó el chupacabras, hermanos? ¿Verdad que sí?
De veras, en México si hay alguien supersticioso, creo que como mexicanos, hay muchos mexicanos, muchos de nosotros, que damos más crédito a las supersticiones. E inclusive ven un pobre gatito y le tienen miedo y le sacan la vuelta, o dicen, ay, se me atravesó un gato negro. Pues el gato, ¿qué culpa tiene por ser negro? ¿Verdad? Ay, vi un murciélago, pues déjalo, los murciélagos los hizo el Señor. Al ganado le ayudan mucho al comer las garrapatas. No, pero es que es del diablo. ¿Quién dijo que es del diablo? Ay, que la serpiente, Satanás. No, las serpientes no te van a hacer nada. La serpiente, a propósito, la serpiente allá en Wadley te avisa y te dice, no te acerques, porque me siento amenazada, y si tú te acercas ya estoy lista para morderte. O sea, no te va a picar por agrederte, nomás porque sí, porque no le gustó tu mirada. Los animales no son así. Nosotros a veces nos comportamos de una manera muy diferente. A nosotros sí nos incomodan las miradas, ¿verdad? Es que me miraste muy mal. Y se nos atravesó un paisán, esos correcaminos. Sí, me acuerdo. Y los niños decían, no, ponte un nudo en la camisa, ¿por qué no vamos a nudar la camisa? Es que se nos atravesó un paisán. Son animales del campo que por nosotros vamos pasando por su territorio. Claro, sí. Pero así los niños muy supersticiosos. La camisa porque se nos había atravesado el paisán. Digo, no. Exacto. Imagínense, un paisano es un correcaminos y querían los muchachitos que me amarrara la camisa y me hiciera un nudo porque nos atravesó un correcaminos. Y eso es parte de la superstición que hay entre muchas otras cosas. Entonces la mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús despreciaban a los samaritanos aún más que a los otros, a los gentiles, porque religiosamente hablando ellos eran mestizos, es decir, tenían una fe muy diferente, una fe muy divagante, como lo que decíamos de las supersticiones, era una mezcolanza. Entonces, ¿por qué debía Jesús pasar por Samaria? Creo que esta es una muy buena pregunta. ¿Te la has hecho alguna vez, hermano? Al pasar por estas porciones de la palabra de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús debía de pasar por este lugar? Es decir, no le sacó la vuelta como muchos le sacan la vuelta, ¿verdad? Sí. Este sí me gusta para hablarle del evangelio, este no me gusta. Creo que este tiene dinero. Ay, estos no tienen nada. Estos sí tienen más cultura, estos son muy tremendos, ¿no? ¿Sí? Exacto, eso es una respuesta muy importante. Exacto. O sea, fíjense, hermanos, tenemos no una respuesta, varias respuestas. ¿Otra? Era necesario pasar por Samaria porque sí, quería hablar con la mujer, pero también a través de la mujer, todas las personas de Samaria iban a conocer a Cristo como Salvador. Otra respuesta. Sí, cierto lo que dices, a veces que le sacamos la vuelta a las personas y Jesús no hizo lo que los discípulos otras personas, sino que Él entró por Samaria, no quiso rodear Samaria, Él entró por Samaria. Sí, hermanos, exacto. O sea, imagínense todavía el marco en donde en aquellos tiempos la mujer era considerada como algo no importante. El Señor brincó todos esos parámetros, ¿verdad? Sí, hermano. Por lo que acaba de comentar, que para él todos eran iguales. Claro, y creo que esa es una de las razones muy importantes, que Jesús, a diferencia de muchos de nosotros, no hace diferencia entre personas. Para Él, todos son importantes. Para Él, todos tienen la misma necesidad. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué Jesús debía pasar por Samaria? Porque había gente que necesitaba escucharle, necesitaba la salvación que es en Cristo Jesús. Y Él no se mide por cultura, por religión, por clases sociales, ni por edades. Hermanos, la salvación es para todas las personas y todos tienen el mismo derecho de escuchar acerca de Jesucristo. Los egoístas somos nosotros, que sí le damos la vueltita para no pasar por esos lugares en donde la gente es muy fea, ¿verdad? Decía el hermano Alfonso Sánchez, un hermano que apreciamos, que respetamos mucho y que oramos por él desde luego. ¿Cuándo van a la sierra de Chihuahua, Manolito? Y no nos fue posible.
Y decía, sabes que no es fácil ir allá porque los niños están llenos, muchos de ellos de cisotes. Muchos de ellos están llenos de puros animalitos, de piojitos. Dice, y tristemente a veces han ido algunos y no les gusta ni siquiera tocarlos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué van? Yo digo, ¿a qué van? Si van con esas actitudes. Como cuando vamos a Wadley, que aunque no quieras, mi hermano, ir a Wadley, te doy unas 2 semanas para que te parezcas a los waldenses de ahí. Los cabellos tiesos, tus zapatos empolvados. Digo, aunque te bañes y te pongas el mejor champú, el agua tiene tantos minerales que tus cabellos se salen tiesos. Y luego de pilón llega un torbellino y te empaniza. Entonces, es muy... Y yo decía, ¿por qué los muchachos se acaban muy rápido los zapatos? No sé qué tiene la tierra, pero se los acaban muy, muy rápido. ¿Verdad? Con 2 días, exacto. 2 días andas con los cabellos tiesos. Y los que tenemos una cutis más delicada, un cutis muy delicado, luego llegamos bien prietitos. Luego, bien quemados. Sí se ve luego. No necesitamos ir a la playa. Necesitamos ir a Wadley. Pero mejor le sacamos la vuelta, ¿no creen? Mejor le sacamos la vuelta. Hermanos, al Señor le era necesario pasar por ahí porque había gente que necesitaba escucharle. Y ahí en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí vemos el encuentro con esta mujer, un encuentro tan importante, un encuentro que rompió paradigmas, rompió todo prejuicio, ¿verdad? Que además de todas estas cosas, si hay algo que tenemos nosotros es que somos muy prejuiciosos. Un prejuicio es juzgar antes de. Es como cuando dices, ese hermano está mal encarado y se ve que es terrible ese hermano, ni me le acerco. Este hermano se ve muy bonachón, muy sonriente, a él con él sí. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos llevamos sorpresas. Terribles sorpresas, ¿eh? Resulta que ese hermano con su cara así, es tan servicial. Y el otro con toda su bondad, no lo es. Y solamente es una falacia. Y eso se llama juzgar antes de conocer. Yo creo que por eso se hacen los grupos en las iglesias, hermanos. Porque en lugar de conocernos y tratarnos un poquito más, mejor nos etiquetamos. Yo no me junto con el hermano Rogelio, ¿por qué me cae gordo? Yo no me junto con él. Y empezamos, ¿verdad? Él sí y él no. Hermanos, quitemos esas cosas, porque esas cosas no nos van a dejar pasar por Samaria. Y no nos van a dejar mirar los campos, que es al punto que queremos llegar. No solo mirar los campos. Dice ahí en Juan capítulo 4, hermanos, en el versículo 6, léanlo por favor, el versículo 6, léanlo. ¿Qué dice? Yo creo que de ahí sacaron aquel canto, ¿no? Cansado del camino. Hermanos, Jesucristo es Dios. Tiene todos los atributos naturales y morales. Yo no encuentro en la palabra de Dios algo diferente. Él es Dios, hermanos. Y muchos debaten al respecto. No, Él es un gran hombre, un gran profeta. Hermanos, con toda la extensión de la palabra, Él es 100% Dios. Y 100% hombre. Y Él padeció. Él sufrió. Hermanos, Él al humanarse, por supuesto que tenía necesidades como comer, dormir, entre otras. Él llegó a llorar, hermanos. Dice, lloró amargamente también como Pedro, pero Él lloró en Getsemaní, ¿verdad? Diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba ahí orando en Getsemaní, hermanos, orando por ese momento en donde vendrían a apresarle, vendrían a tomarle y vendrían a escarnecerle, vendrían a hacerle lo que a nadie le pudieron hacer, solamente a él. El profeta dice que cuando fue al Gólgota, dice que
que afirmó su rostro como un pedernal diciendo, a eso vine y a eso voy, a dar mi vida por todos ustedes. De no ser así, todos iríamos a la condenación eterna. Pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al grado de que cuando dice la Escritura que le quisieron dar a beber vinagre, porsha, es decir, una mezcla para amortiguar los dolores que él estaba padeciendo, porque los dolores que él estaba sufriendo por ti y por mí eran terribles, hermanos. Los latigazos que los romanos le daban en sus espaldas, principalmente, no eran cualquier latigazos como esas representaciones que vemos hoy en día. Nada que ver. No, esos clavos que le pusieron en sus manos, y no aquí como nos hacen creer, ¿verdad? Sino que aquí, porque aquí hay una coyuntura, aquí hay una parte en donde la persona que está crucificada, de ahí se sostiene. Si lo clavan de acá, aquí no hay nada. Sí, aquí no hay nada y se rasga fácilmente. Tenía que estar aquí el clavo, no acá, hermano. Nos venden ideas equivocadas, ¿sí? Y cuando le dieron a beber porcha, no quiso beberlo porque no necesitaba ni una droga en lo absoluto para sufrir al 100% por tus pecados y por los míos. Era necesario que Él padeciera mucho por todos nosotros, hermanos. Y lo hizo el Señor. Lo hizo. 100% hombre, 100% Dios. Por eso dice Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esa expresión tiene otras connotaciones importantes, pero lo que nos llama la atención es que Él se cansó. Hermanos, tú y yo no queremos pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque somos flojos. No queremos mover un solo dedo a veces para el Señor. Cuando Él dio su vida y nos pone un gran ejemplo de que Él le entró, Él pasó por Samaria y se cansó. Y en otras ocasiones tuvo hambre, tuvo sed. Servir al Señor cuesta, pero vale la pena. Porque el día que estemos con Él en gloria, nos va a decir esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No te gustaría esas palabras escucharlas de Él? Las va a decir, hermano. Por eso no bajes la guardia mientras Dios te dé vida, tiempo, salud, recursos. Son de Él y para Él. ¿Lo crees? Los campos. Necesitamos mirar los campos. Deja de mirar lo terrenal. Mira los campos. Dios es espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, hermanos. Casi terminamos. Dice la Biblia, era como la hora sexta. Era como la hora sexta. Qué interesante este horario. Era un horario inusual. Es decir, inusual porque generalmente las mujeres venían por agua, pero más temprano durante el día. Además, no venían solas, venían en grupo. Era un horario inusual. Me acuerdo mucho del pozo de San Juan, Zacatecas, ¿saben? Mi mamá, después de, no sé si 40 años, ¿ama? Más de 40 años. Fuimos a Huatle, y bueno, para que los que conocen, llegamos a Concepción del Oro y seguimos, y hay una desviación que es Santiburcio, ¿se acuerdan? Bueno, yo no me metí por Santiburcio, yo le seguía a propósito más derecho. Y como mi mamá a la edad que tiene es muy lista, dice, ¿por dónde me van a tirar? Siempre dice, bromeando. Ella sabe por dónde anda. Dice, ¿ya te pasaste? Le digo, no, voy bien. El propósito era desviarme rumbo a ese lugar de San Juan de Matanzas. Yo escuchaba las historias, perdón, San Juan de Matanzas, el pozo de San Juan, Zacatecas, sí. Yo escuchaba historias, me gusta mucho escuchar historias de mi mamá. Todavía me cuenta cuentos, va a mi cama y me lee un cuento. No, no es cierto, pero me gusta mucho escuchar sus anécdotas de cuando iba a las majadas, muchas cosas, hermanos, el tiempo nos gana. Pero el punto es que llegamos al pozo de San Juan, Zacatecas. Para ella fue una sorpresa. Ya le pensé mucho porque es un camino de terracería tremendo, solo los vehículos más altos, pero aún así metimos el carro y llegamos ahí a ese lugarcito. Y me acuerdo mucho ver a mamá que pudo recordar tantas cosas en ese ranchito, no es muy grande.
Y le digo a Dulce, déjala. Miraba esas palmas samandocas y se acordaba y decía, la casa de los Briones. No, andaba emocionada. Imagínense, después de muchos años, llegar ahí y ver casi todo igual. Vio el foro donde bailaba, porque nomás duró hasta segundo de primaria o tercero, no sé, ¿verdad? En primaria, ahí estaba el forito en esa escuela rural, y ahí estaba ella. Imagínense lo que pudo haber pensado. Pero yo quería ver el pozo, porque se llama el Pozo de San Juan, y fuimos a verlo, y me decía, sí, mira, aquí de niña veníamos y con una soga sacábamos agua del pozo para poderla llevar hasta allá, caminando, sí, hasta allá. Qué interesante, hermanos, cómo los tiempos han cambiado. Esta mujer, precisamente, fue en un horario muy diferente. ¿Por qué razón fue a ese horario la mujer? Yo también me hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que tenía vergüenza de la vida que estaba llevando y la gente Posiblemente. le sacaba la vuelta por su vida y ella prefería pues alejarse a que la criticaran. Yo pienso que Posiblemente, hermanos, porque en el contexto de esta historia llegó un punto en donde Jesús le dijo palabras muy directas, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No lo hizo para avergonzarla, pero muchas veces nosotros sí lo hacemos. Señalamos más, es más fácil señalar, hermanos. Es más fácil ver la paja, ¿sí? Y echamos de ver la viga que hay en nuestras propias vidas. Para eso somos expertos en señalar tú sí, tú esto, tú lo otro, y empezamos no solo a hacer prejuicios, sino a hacer acusaciones, y nos volvemos jueces de en donde no deberíamos serlos, ¿verdad? Y es probable que esta mujer, posiblemente, la sociedad, ella estaba aislada de la sociedad, la consideraban como una mujer mala, muy posiblemente, o tenía alguna necesidad, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero fue un horario interesante. Hermanos, en Walde, gracias a Dios que hemos ido y nos hemos encontrado con muchas situaciones, y otras personas no van a veces a Walde porque van otras personas, dicen, es que esa mujer es mala, ¿sí? Y son situaciones muy diferentes. Hermanos, por último, digo por último porque hasta aquí vamos a cerrar esta primera parte. Quisiera llevarles precisamente ahí en Juan capítulo 4 versículo 35. Lo leemos, hermanos, y tenemos una oración. ¿Qué dice? Hermanos, con una profunda convicción, pero esa convicción no se puede dar en cada uno de nosotros si Dios no nos toca el corazón, si no hacemos si no hacemos conciencia, si no somos sensibles ante la necesidad que hay hoy en día. Creo, hermanos, que estamos muy cortos en cuanto a lo que nos está pidiendo el Señor como iglesia. Y el Señor ahí les dice, ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, y dice enfáticamente, alzad vuestros ojos, es decir, ya dejen de estar aquí mirando hacia abajo, alcemos nuestros ojos, hermanos, porque hay necesidad, mucha necesidad, hay niños, hay jóvenes, hay adultos que no están escuchando el Evangelio de parte de nosotros como iglesia del Señor, que estamos calladitos, que estamos conformes, que no queremos mover un solo dedo, que se nos han presentado una y otra oportunidad, personas que necesitan de Cristo, pero tú y yo callamos. Y no me vas a decir que no te encuentras con personas a diario. Ese vecino, ese familiar, ese tío, esa prima, hay personas que están ahí pidiendo a gritos que alguien les hable del Evangelio, y tú y yo estamos callados y sí criticamos. Mira los que están allá, los de sombrerito y los de parado, mira los que, pues imagínate que ellos están predicando algo que no es, y cómo lo hacen. Y nosotros que tenemos la verdad,
calladitos nos vemos más bonitos. El Señor no le importó lo que digan los demás. Él se atrevió a pasar por Samaria. La pregunta es, ¿te animas a atravesar por Samaria o le quieres seguir sacando la vuelta? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y lo único que estoy pidiéndote, Padre, no solamente yo, sino tal vez aquellos hermanos que pudieron abrir su corazón y dejar que cayera en buena tierra esta tu palabra y recordar ese evento con la mujer samaritana. Señor, a mí me avergüenza el saber que muchas veces le he sacado la vuelta y que no he tomado con seriedad tu bendita obra. Por eso te pido perdón. Y si hubiera algún hermano, una hermana que también esté consciente de lo que está pasando, porque Señor, a ti no te podemos engañar. Tal vez podemos decir que hacemos y esto y lo otro, pero muchas veces lo hacemos no en tus fuerzas, sino en las de nosotros. Y por eso te ruego, Señor, que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos mueva en el buen sentido a hablar de ti a las personas que constantemente vemos, Señor. No hay excusa. Somos nosotros mismos los que no entendemos lo importante de alzar los ojos y ver estos campos que ya están listos, Señor. Padre, te pido que bendigas a mis hermanas, hermanos que están aquí presentes y ruego, Padre, si uno de ellos está tomando una decisión para que tú lo ayudes a compartir más de tu palabra con nuestra vida, Señor, porque las acciones hablan más que las palabras. Que tú seas, Padre, con cada uno de ellos. Bendíceles y gracias por tu iglesia. Sabemos que nos gustaría que de 100 todos marcháramos a la misma par, pero la realidad es que solo un 10%. La pregunta es, Señor, ¿quiénes de los que están aquí serán parte de ese 10%, de ese remanente que quieren tomar con seriedad tu bendita obra y alzar los ojos porque ya están listos para la siega? Te pido les bendigas sus familias, sus trabajos y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Podemos tocar el timbre, hermanos, si son tan amables. ¿Recuerden el texto, hermanos? ¿Cuál es?